Cristo. Listo, ya puedes empezar. Ya, sí. Sí, muy buenas tardes, queridos alumnos del taller de Crítica Literaria 1. Estamos retomando estas clases, estas semana 11 creo de clases, ¿no? Después de estas fiestas patrias, o de este periodo patriótico que nos ha, diríamos, distanciado un poco de lo que era nuestra preocupación. Sin embargo, las dos circunstancias están relacionadas, es decir, tanto el cumplimiento de un bicentenario un tanto atípico, que casi no ha sido celebrado, que además coincidió en la práctica con un terremoto en el norte del Perú, y luego pues por el lado de la cultura, por el lado de la literatura también hemos tenido, como siempre, presente el panorama de la pandemia que nos lleva a trabajar semana a semana estos temas mediante este sistema que lleva a que el maestro, el profesor, vaya desarrollando los temas y que ustedes se conviertan en los oyentes o alocutarios, como también se dice, ¿no? Bueno, para esta semana 11 nosotros teníamos previsto ya, y está en el aula virtual, digamos, un tema que tiene relación con lo que vamos a tratar en esta semana. Creo que en una o dos semanas más vamos a concentrarnos un poco en el tema de la poesía, principalmente la poesía peruana en sí misma, la poesía peruana en tanto tal, en tanto expresión de nuestra capacidad poética, y de otro lado, diríamos, el modo como debemos abordar el estudio de esa poesía. Es decir, que por un lado esta clase la vamos a dedicar en un primer lugar a ofrecer un panorama de conjunto sobre la poesía peruana contemporánea, que es cuando comienza, ¿no? Por ejemplo, sería una buena pregunta. ¿Cuándo comienza la poesía peruana? ¿Qué es la poesía peruana? Bastarían preguntas de ese tipo para darnos cuenta que aunque seamos críticos literarios, sin embargo, la respuesta a ambas preguntas es difícil. Es decir, ¿cuándo comienza la literatura peruana? Caray, es complicado, ¿no? Saberlo, por las características propias que tiene la sociedad peruana. En primer lugar, que el concepto mismo de poesía no surgió dentro del Perú, sino es un concepto que vino mediante la llegada de los españoles al Perú, ¿no? Los españoles al Perú, que durante bastante tiempo se posicionaron de nuestro territorio, instalaron su idioma, instalaron su cultura, sus instituciones, surgieron sus escritores, y bueno, es en el contexto en que poco a poco, y gracias a la, diríamos, realización de la llamada independencia americana, es que los que habían sido grandes virreinatos durante varios siglos, hasta el siglo XIX, ¿no? En sus inicios, o hasta la segunda década, diríamos que gracias a la independencia es que comenzó el proceso de construcción de la nación, ¿no? Como
como algo diferente a España. Sin embargo, la influencia española era inevitable y también era, diríamos, determinante la influencia anterior, es decir, la influencia de nuestra cultura ancestral del Imperio Tahuantinsuyo, que fue capaz, diríamos, junto con la literatura española, en hacer posible la emergencia de ese primer gran escritor, que tuvimos, que fue precisamente el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Sobre el cual hemos estado reflexionando bastante en las últimas semanas, no solamente como cronista, sino sobre todo como personaje de una obra literaria que ha aparecido, no sé si ya oficialmente ya está circulando, no lo sé, Cutimui Garcilaso, ¿no? Entonces, al fijarnos a partir de esta primera semana, de retorno a nuestras actividades académicas, pues creo necesario hacer un homenaje al Inca Garcilaso de la Vega, no solamente por ser el primer escritor peruano plenamente reconocido como tal, además con una dimensión continental y con una vigencia que lleva ya más de 4 siglos, sino que además de ser él el primer escritor que crea nuestra literatura, obra en la que hace la historia de nuestro imperio tahuantinsuyo. Sin embargo, lo consideramos no simplemente un historiador, sino también lo consideramos un escritor, en el sentido pleno de la palabra, es decir, en un creador de una prosa que, si bien es cierto, tiene carácter de prosa española, que es heredera de la literatura del Siglo de Oro. Sin embargo, esa prosa que crea Garcilaso en las obras que escribió en el siglo XVI principalmente, ¿no? Considerando incluso su primera traducción de 1590, es en el siglo ya XVI, siempre me confundo, o 17 ya propiamente, ¿no? Porque es en 1605 que publica La Florida del Inca, y luego en 1609 publica Los Comentarios Reales. Claro, desde ese punto de vista, de esa confusión que surge entre usar números arábigos y números que se refieren a centurias, el Inca Garcilaso nace en el siglo XVI, en 1539, como ya lo hemos señalado, pero muere en 1616. Es un autor de vida longeva que muere a los 77 años. Entonces decía que, retomando nuestro curso y sobre todo orientándolo hacia el estudio de la poesía peruana, qué cosa es la poesía peruana, cuándo comienza, cómo se desarrolla, qué características tiene, ¿no? Y también, digamos, cómo estudiarla, qué es la literatura peruana y cómo estudiarla. Hay que rendir homenaje al Inca Garcilaso de la Vega, y para ello debo recordar que dentro de los comentarios reales, ¿no? Dentro de los comentarios reales, dentro de ellos mismos hay un capítulo, es el capítulo, a ver, vamos a ver si acá ubicamos el dato preciso. Hay un capítulo específico donde precisamente el Inca se constituye ya no solamente en nuestro primer escritor, nuestro primer creador, sino también en nuestro primer crítico, en nuestro primer estudioso de la literatura, ¿no? Esto es lo que ocurre
en los comentarios reales, ¿no? En los comentarios reales, en unas páginas que están transcritas en este libro que hemos utilizado constantemente, que ustedes lo pueden ver allí, Comentario al Inca Garcilaso, del crítico peruano, también es un homenaje a él, Ricardo González Vigil, ¿no? Es González Vigil, al estudiar al Inca Garcilaso, que incluye unas páginas de él, ¿no? Unas páginas de él que nos permiten ver de qué manera hace un trabajo filológico el propio Inca Garcilaso, un trabajo filológico, un trabajo lingüístico que realmente valdría la pena leer, ¿no? Pero por todo ese tiempo, en todo caso, sí, es un capítulo que está, me parece, ya en el libro 9 de los Comentarios Reales, y que se llama precisamente La poesía de los incas amautas, que son filósofos, y arabicus, que son poetas. Ven ustedes que este título ya es un título digno de una interpretación, digno de una exégesis. Dice, la poesía de los incas amautas. Oh, la poesía de los incas amautas, ¿no? Amauta quiere decir maestro, sabio, ¿no? La poesía de los incas amautas, que son filósofos, y arabicus, que son poetas. Es decir, los amautas eran filósofos, pero también eran poetas. A eso se refiere. Y por eso solamente leeré este párrafo introductorio para que ustedes tengan la oportunidad de revisar este texto valioso, que es el punto de partida para que nosotros, como estudiosos, como expertos, como conocedores de toda esta problemática, debemos leer, ¿no? Simplemente leo el primer párrafo. Dice: no les faltó habilidad a los amautas, que eran filósofos, para componer comedias y tragedias que en días y fiestas solemnes representaban delante de sus reyes y de los señores que asistían en la corte, ¿no? Los representantes no eran viles, sino incas y gente noble, hijos de curacas y los mismos curacas y capitanes, hasta maestres de campo, porque los autos de las tragedias se representasen al propio, cuyos argumentos siempre eran de hechos militares, de triunfos y victorias, de las hazañas y grandezas de los reyes pasados y de otros heroicos varones. Los argumentos de las comedias eran de agricultura, de hacienda, de cosas caseras y familiares. Los representantes, luego de que se acababa la comedia, se sentaban en sus lugares conforme a su calidad y oficios. No hacían entremeses deshonestos, viles y bajos. Todo era de cosas graves y honestas, con sentencias y donaires permitidos en tal lugar, a los que se aventajaban en la gracia de representarles, daban joyas y favores de mucha estima. Y solamente me voy a prolongar con un párrafo que es donde específico, porque él ha hablado acá de una variedad de géneros que de momento no es en nuestro centro de interés. Ha hablado, por ejemplo, de las tragedias, ha hablado de las comedias, ¿no? A semejanza de la literatura española. Pero en cuanto a lo que nosotros llamamos poesía, estrictamente hablando, poesía lírica, que es un concepto que ustedes conocen, ¿no? Dice, refiriéndose a ella, a eso que ahora también llamamos poesía lírica, entonces dice, de la poesía alcanzaron otra poca, porque supieron hacer versos cortos y largos, con medida de sílabas. En ellos ponían sus cantares amorosos con tonadas diferentes, como se ha dicho. También componían en verso las hazañas de sus reyes y de otros famosos incas y curacas principales, y los enseñaban
a sus descendientes por tradición, para que se acordasen de los buenos hechos de sus pasados y los imitases. Los versos eran pocos, porque la memoria los guardase, empero muy compendiosos como cifras, ¿no? No usaron de consonante en los versos, todos eran sueltos, por la mayor parte semejaban a la natural compostura española que llamaban redondillas. Una canción amorosa compuesta en 4 versos me ofrece la memoria, y recuerda un ejemplo concreto de esa poesía, y dice: por ello se verá el artificio de la compostura, porque la poesía implica sobre todo compostura, ¿no? Composición armoniosa, composición equilibrada, composición original acerca de un tema que puede ser un sentimiento, una vivencia, una emoción, pero que el poeta no solamente quiere sentirla dentro de sí, sino quiere traducirla en una forma poética que, como dice aquí, una canción amorosa compuesta en 4 versos me ofrece la memoria. Por ello se verá el artificio de la compostura y la significación abreviada, compendiosa, de lo que en su rusticidad querían decir. Los versos amorosos hacían cortos, porque fuesen más fáciles de tañer en la flauta. Es decir, que la poesía lírica, como también en los tiempos griegos antiguos, la poesía lírica se llama así, de esa manera, precisamente porque su interpretación verbal estaba acompañada por una flauta o por una lira, ¿no? Que era una especie de música adecuada para darle una mayor calidad, una mayor emotividad a ese canto lírico, ¿no? Dice, holgar a poner también la tonada en puntos de canto de órgano, para que se viera lo uno y lo otro, mas la impertinencia me excusa del trabajo, ¿no? Y fíjense que acá hay algún aspecto interesantísimo para ustedes que son expertos en literatura, porque la labor que hace el Inca aquí, y yo en ese sentido tengo que reconocer que el Inca hasta en eso nos supera, ¿no? En particular a quienes no manejamos, por ejemplo, el quechua. Lo que hace aquí el Inca en esta página que estoy leyendo es dar la versión escrita en quechua, ¿no? Luego da la versión en español, ¿no? En español. Y hace una acotación, que vamos a ubicar también, porque además este recuerdo de estos 4 versos amorosos, líricos, pequeños, ¿no? Que son traducidos, plantea una problemática de interpretación, ¿no? Digna de cualquier época, de cualquier literatura, y que es contestada, es aclarada en estas notas que trae este libro, valioso sin duda, ¿no? Vean ustedes, ¿ya? Traten de abusar la memoria, porque ustedes han leído en más de una oportunidad Garcilaso. Dice, la canción es la que se sigue y su traducción en castellano. Bien, entonces primero en quechua y luego la traducción. Dice, Kaillapi, Puñunqui, Chaupi, Tuta, Samusac, ¿no? Esto que yo no entiendo, y quizá ustedes tampoco, quiere decir al cantico, así, al cantico dormirás, medianoche yo vendré, ¿no? Claro, fíjese, en su sentido es una canción amorosa, porque dice al cantico, ahí donde viene el problema, ahí donde viene la aclaración. No dice al cántico, no, dice al cantico dormirás, al cantico.
Además es una poesía lírica que está escrita usándose la segunda persona. No está hablando no está hablando de sí, no está hablando de a alguien, probablemente la amada. Entonces dice, al cantico dormirás, medianoche yo vendré. Ahí aparece al final la primera persona. Es decir, que en su pequeña, fíjese, extensión, el poeta, el creador, ha sido capaz de aludir a los dos principales, componentes de una composición amorosa. Diríamos la mujer amada, ¿no? La mujer amada, y de otro lado el amante, el que crea los versos. Entonces vamos a leer aquí qué cosa dice este al cantico, cómo debe interpretarse. Dice así, aquí Ricardo González Vigil, haciendo referencia a con qué sentido debe interpretarse al cantico, ¿no? Con que la palabra al cantico, dice, al cantico. El primer verso de la traducción hecha por el Inca plantea tres problemas, vean ustedes. A, la inexactitud con que Garcilaso vertió el Cayayapi, quechua, que no significa tanto como borde extremo, sino en un sitio cercano, ¿no? B, el empleo que hace Garcilaso de una palabra equívoca, canto, tiene dos significados muy fuertes y diversos, el del verbo cantar y el señalado de borde extremo, puesta además en un diminutivo tierno, pero de dudosa eficacia poética, cantico, como cantito, y C, el error con que muchas ediciones y estudiosos acentúan cántico, adulterando el sentido de la estrofa, porque opta por el significado de canto, justamente improcedente, el del verbo cantar, el de una composición para cantar. Y acá termina este comentario que creo que es importante, porque en algún de ustedes se lo van a encontrar. Ustedes son estudiosos de poesía peruana, y dentro de la poesía peruana de la que estamos hablando hoy, sin duda se debe incluir también la presencia de la poesía quechua, que es lo que está haciendo ahora Garcilaso. Dice, el quechuólogo Jesús Lara, agrega González Vigil, puntualiza al respecto, dice, otro experto en quechua, ¿no? Comillas, es una traducción defectuosa, porque Cayayapi, una sola palabra, quiere decir en un sitio cercano, fácilmente accesible, repito, en un sitio cercano, fácilmente accesible, y no guarda equivalencia con cantico, diminutivo de canto extremo. Este error es explicable si tomamos en cuenta que Garcilaso escribió sus comentarios en edad muy avanzada, 40 años después de haber abandonado el Cusco, cuando posiblemente ya no se hallaba en la debida posesión de la lengua materna. El error de Garcilaso indujo a historiadores y escritores a otros más graves. César Cantú tomó en su Historia Universal cantico por cántico, y Luis Alberto Sánchez toma cantico por cantar. Proponemos modificar pues el defectuoso al cantico por la versión aquí cerca. Quizás si quiere acudirse al diminutivo, pueda forzarse la traducción con un diminutivo incorrecto gramaticalmente, pero que se inserta en un aire quechuizado al español. Aquisito, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama, estrictamente hablando, un problema filológico. ¿Filológico por qué? Porque lo que estamos haciendo acá es, ¿no? Enfrentarnos
a un texto literario, ¿no? A un texto literario breve, que es el del Inca Garcilaso de la Vega. Vamos a ver, acá está, ¿no? Entonces, fíjense usted, yo voy a leer en quechua, que no sé quechua, pero como es un problema filológico, sí vale la pena ver dónde está el error que ha cometido el Inca Garcilaso al hacer la traducción. Primero quería él probar que los incas sí, los amautas, los arabicus, sí sabían escribir poesía, sí la hacían, y de carácter amoroso, como este ejemplo, ¿no? Pero que el Inca Garcilaso, sobre todo por razones del transcurso del tiempo, al hacer la traducción, que es una labor que ustedes también quizá hagan en el futuro, incurre en un error, ¿no? Entonces, ¿cómo transcribe Garcilaso? Dice, Kaillayapi, Puñunki, Chaupi tuta samusak, ¿no? Quiere decir, la traduce, esta es la traducción de Garcilaso, dice, al cantico dormirás, medianoche yo vendré. El error estaría en que la palabra al cantico, o esta traducción al cantico, diríamos que se presta a una mala interpretación, ¿no? Porque cantico en realidad se está refiriendo a un lugar cercano, a un lugar accesible, a eso. Por eso Ricardo González Vigil dice, para no crear confusiones, el Inca podría haber quechuizado un poco más la traducción y haber puesto aquisito dormirás, ¿no? Aquisito, que en nuestro idioma quechua y castellano nosotros somos muy dados a usar los diminutivos, ¿no? Entonces dice, aquisito dormirás, ¿no? Aquí cerca. Ese es el sentido de cantico, no de cantar, no de cantar, ni de algo que está en un extremo, no, sino de algo que está accesible. Al cantico dormirás, medianoche yo vendré. Bueno, y así por el estilo. Acá pone otro caso que por supuesto no voy a leer, ¿no? Porque, y este es un caso ya más complicado, porque en él interviene ya el maestro Blas Valera. Entonces resulta que el maestro Blas Valera, ¿no? Que era desde este punto de vista más entendido que el propio Inca Garcilaso de la Vega, en este ejemplo que está también allí, que ustedes podrán consultar, lo que hace el maestro Blas Valera, a que muchos dicen que el Inca copió. Yo no creo que copió, lo consultó, ¿no? Consultó, lo leyó, lo citó, pero no lo copió, ¿no? No, porque si hubiera querido copiarlo, no hubiera mencionado el nombre de Blas Valera, ¿no? Entonces acá el lujo que se da a Blas Valera, fíjense ustedes, es poner el texto en quechua, luego traducirlo al latín, nada menos, fíjense ustedes, ¿no? Y luego hacer la traducción al español. Solamente voy a leer la traducción al español para despertar en ustedes la curiosidad en este tema que estamos trabajando, que es el tema de la poesía lírica, la poesía amorosa, y digamos todos estos problemas que pueden plantearse al escribir el texto o al traducirlo o al hacer una interpretación adecuada. Pero fíjese el lujo de Blas Valera, conoce la versión en quechua, la transcribe. Luego, como él escribió su crónica enteramente en latín, traduce del quechua al latín. Miren ese lujo. ¿Quién se lo puede dar ahora? Nadie, ¿no? Nadie. Y no solo eso, sino que luego hace la traducción, ¿no? Es que tiene que ver con el poema anterior. Luego hace la traducción al español.
Y es una hermosa leyenda que probablemente ustedes habrán podido en algún momento escuchar. ¿Qué dice la versión, solo la versión española, que es la que todos entendemos, ¿no? Porque yo también me declaro un ignorante en materia de latín, aunque me acuerdo haber seguido en San Marcos el curso de latín, pero lo seguimos de una manera tan elemental que me voy a acordar de lo poco que pude haber aprendido en aquellos tiempos, ¿no? Entonces es un poema muy bonito, dice: hermosa doncella, aquece tu hermano, el de tu cantarillo, lo está quebrantando, y de aquesta causa truena y relampaguea, también caen rayos. Tú, real doncella, tú, muy lindas aguas, nos darás lloviendo. También a las veces granizar nos has. Nevarás a sí mismo, el hacedor del mundo, el Dios que le anima, el gran Viracocha, para que este oficio ya te colocaron y te dieron alma, ¿no? Entonces ahí está haciendo referencia de forma poética a fenómenos naturales como son, digamos, la lluvia, la nieve, los relámpagos, los truenos, los rayos, etc., ¿no? Bueno, entonces esta es una primera referencia, es un primer homenaje, y creo que es una lección también profunda, y en primer lugar para mí, que nosotros los críticos literarios tenemos que manejar, aun cuando somos especialistas en la poesía en español, debemos manejar el quechua, ¿no? Muchos de ustedes quizá lo manejen, luego también el latín, ¿por qué no? No es fácil aprenderlo, pero se ve que ya en una situación, en otro contexto, el crítico literario tendría que manejar latín, y bueno, además de manejar el castellano, podría también manejar el francés, el italiano, etc. De manera que los estudios literarios tienen una problemática muy rigurosa, ¿no? Por eso es lo que quería poner en evidencia a través de esta clase, que, como decía, tenía como propósito primero plantearnos el concepto mismo de poesía peruana, concepto sobre el cual vamos a conversar en la próxima clase, no en la clase de hoy, sino un concepto acerca del cual vamos a intercambiar opiniones, pero opiniones propias, ¿no? Opiniones para las cuales yo no les voy a proporcionar ningún material, no les voy a decir, aquí está en el aula virtual, síganos de ahí. No, eso no lo voy a hacer. Yo también me voy a dar el trabajo de buscar esos textos, y ustedes también se van a dar el suyo para poder, diríamos, de esa manera investigar, profundizar por nuestros propios medios acerca de este concepto que es tan importante. En otras ocasiones sí les he dado materiales, incluso sí ya está puesto en el aula virtual, ya ustedes habrán visto que sí he puesto el artículo del profesor Fernández Cosman como una manera de hacer literatura, como una manera de hacer crítica literaria. Y a propósito de esto, quisiera contarles una anécdota, porque una anécdota muy reciente, y de ver de cómo todas las cosas en el fondo se relacionan, ¿no? Y tienen que ver con lo que trataré luego de continuar en la clase, ¿no? Les contaré que uno de estos días que no hemos tenido clases, bueno, traté de descansar un poco, porque como ustedes comprenderán,
el trabajo docente es bastante agotador, porque he tenido que leer los exámenes de ustedes, de sus otros compañeros de otros cursos. Estoy ahora luchando a muerte, no se imaginen ustedes, con un informe de una tesis sobre el surrealismo en nuestro poeta César Moro, en el cineasta español Luis Buñuel, y en otro, bueno, es un tema sumamente complejo, ¿no? Pero en todo caso, en esos momentos de tregua, vi una película, vimos en casa acá con mi esposa una película muy interesante. Les voy a decir el título, o en todo caso les voy a pedir quizá que tengan ustedes un poco más de tiempo. Una película, a ver, les pregunto, está presente el señor Mozo, ¿no? Sí, está presente. ¿Quién más está presente? El señor Maldonado. El señor Luis Chinchay y la señorita Natalie Piñán. Ya, prácticamente 4 alumnos, ¿no? Sí. Correcto, ya. Entonces está el señor Mozo, que es una persona muy entendida, la señorita Piñán, también el señor Luis Chinchay y el señor Maldonado Galindo. Maldonado Galindo y Luis Chinchay. Y Luis Chinchay. Entonces a ustedes 4 les pregunto, ¿ya? Para ir hacia donde quiero ir. ¿Alguno de ustedes ha visto la película, esta película del tiempo, cómo se llama? Ah, El precio del mañana. A ver, sí, El precio del mañana, ya. A ver si el señor Luis Chinchay, ¿no? Sí. Sí, voy a anotar acá para, de paso, no olvidarme de que ustedes están participando. Luis Chinchay. Luego está también la señorita Piñán, ¿no? Sí, Natalie Piñán. La señorita Piñán, el señor Mozo Y el señor Maldonado Galindo. y el señor Maldonado Galindo, que dicho sea todos me parece que han entregado sus trabajos, ¿no? Usted los tiene, los 3 que han entregado. Ya sus trabajos ya los he calificado, solamente que algunos del grupo de usted no ha cumplido. Esa es la razón por la que no hemos podido subir sus aulas como debería ser. No, ese es otro motivo, ¿no? Entonces, pero ustedes sí están en este momento aquí en clase. Les agradezco infinitamente y por tratar de seguirme en estas reflexiones que estoy haciendo. Fíjese, discúlpenme, pero con toda sinceridad debo decirles que este ejemplo que acabo de mostrarles del Inca Garcilaso y cómo él afirma, ¿no? Afirma de la existencia de la poesía quechua, lo cual es verdad. La poesía quechua existe, tiene sus características, ¿no? Y fíjese, él entonces, él también es nuestro primer crítico literario, ¿no? Es el primero que comenta esta breve canción que dice: al cantico dormirás, llegaré yo más tarde, qué sé yo, la típica cita, ¿no? El tema de eso. Bueno, entonces ahí en ese caso vemos los problemas que pueden presentarse cuando uno hace la interpretación, y para eso van a leer ustedes, bueno, vamos a discutir sobre el concepto de la literatura peruana en la primera parte, pero luego haremos la lectura del artículo del profesor Fernández Cosma, ¿no? Para que ustedes se den cuenta, para que capten la estructura con la que trabaja él, y luego ya será en la siguiente clase, la próxima semana, leerá un artículo mío que también ya está ahí, olvidado ahí algunas cosas, pues yo toco ahí el tema del amor de Vallejo,
pero me olvido, por ejemplo, allí que Vallejo incluye el poema, el famoso poema Masa, ¿no? Donde lo que él hace es negar, ¿no? Es decir, lo que hace es allí, diríamos, cuestionar lo irreversible que es la muerte, cuando vemos que gracias a la solidaridad la muerte puede ser vencida, cosa que solamente ocurre en la poesía, no en otra parte. Entonces, a los 4 alumnos presentes les pregunto, ya que ustedes son jóvenes, tienen más tiempo que yo, conocen más el mundo del cine, el mundo de lo virtual, lo conocen más que yo, mientras que yo soy todavía, o soy una persona que en estos aspectos está más, ya más obsoleto, ¿no? Bueno, quería preguntarles a cualquiera de ustedes, la pregunta es, yo creo, puede dar lugar a, precisamente a lo que yo quiero oír. Por eso es que yo vi esa película y me acordé de ustedes. Y me acordé de ustedes. Decía, eso es lo que son estos jóvenes, ¿no? Fíjese, al ver, en cierto sentido, es una película futurista. Pero, ¿qué relación tiene esto? Bueno, para eso, en primer lugar, voy a preguntarles a ustedes 4 alumnos que están presentes y tengan, por favor, la amabilidad y la cortesía, que si conocen de la película, puedan incluso hacer un pequeño comentario, ¿no? Yo también vi la película así al azar, simplemente porque estábamos ahí acá en la casa viendo televisión y de pronto surgió esta película. Incluso, si gustan, me pueden ayudar para tratar de identificar al director, porque no llegué a captar este dato. La película se llama El precio del mañana. ¿Alguno de ustedes, Richard Chay, Piñán, Mozo o Maldonado Galindo, ha visto esta película? Buenas tardes, profesor. En mi caso yo no la he visto. Alfredo Ruiz. ¿Alguno de ustedes la ha visto? Pues ya, ¿quién es el que contestó? Alfredo Ruiz. Alfredo Ruiz, ya. El señor Alfredo Ruiz, ¿no? Sí, el señor Ruiz Chinchay. Ya, correcto. ¿Alguno de ellos, Rosita Piñán, ha visto esa película? No, profesor, no he visto la película. Bueno, el señor Mozo. Buenas tardes, profesor, compañeros. Sí, yo sí he visto la película, profesor. Ah, Sí, mire, qué maravilla, qué maravilla. A ver, señor Mozo, entonces usted es la víctima hoy día. El señor Maldonado Galindo, ¿también ha visto la película? No, profesor. No la ha visto, ya. Pero señor Mozo, usted es un alumno muy destacado, como todos los demás, pero bueno, cada uno tiene sus virtudes, de lo cual me alegro mucho. Señor Mozo, si tuviera usted la amabilidad de tratar de hacer un pequeño recuerdo de qué trata esa película, que me llevó a pensar en que ustedes, críticos literarios, de alguna manera desempeñan, como se dice en la semiótica, un cierto rol temático que allí en esa película se destaca, ¿no? A ver, señor Mozo, usted es una persona muy enterada en estos menesteres, a ver si de esa manera sus compañeros van a estar al tanto de la película y van a tratar de verla. Señor Mozo, tiene usted la palabra. Bueno, sí, esta película básicamente está inmersa dentro del género de la ciencia ficción y es una distopía donde lo que ocurre acá dentro de la obra es que el tipo de cambio que ahora uno tiene que utilizar para poder disponer de su existencia a través de su trabajo es por medio del tiempo, ¿no? A todos los seres humanos se les ha incrustado, entre comillas, en el brazo un
medidor que determina cuánto tiempo tú vas a vivir. Y de acuerdo al trabajo que tú realices, vas a poder aumentar más el tiempo de vida para tratar de alcanzar la vida eterna. Entonces, de algún otro modo, los personajes dentro de la obra están inmersos en este nuevo sistema donde no existe el dinero, donde la violencia se perpetúa, donde el mercado negro es algo bastante convencional y donde los regímenes autoritarios prácticamente se imponen en la medida de que tú vas a tener tiempo. Hay un banco de tiempo, hay una tienda de tiempo, todo es tiempo, básicamente. Sí, es una película que gira alrededor del tiempo, ¿no? Sí, así es. Entonces pasa algo bastante interesante con los protagonistas porque ambos se plantean qué tan valioso es tener todo este tiempo. ¿Qué significa? Porque ven morir a las personas previas a las que no se había incrustado este medidor y al mismo tiempo se preguntan qué objeto tiene. Ya no hay ningún tipo de valor en cuanto a la trascendentalidad y tampoco hay del todo un interés incluso por concebir. Ya no se desea tener niños, no lo ven algo bastante necesario, pero en estos protagonistas que se presentan buscan de algún otro modo romper eso a través de una relación amorosa que estos tienen e inician toda una serie de actos para tratar de salir de este sistema. No destruyen el sistema, simplemente reaccionan contra el sistema. Es muy interesante porque se critica justamente el nivel en el cual ahora estamos inmersos, donde el tiempo se ha capitalizado. Por eso es que decimos el tiempo vale más que el dinero, claro. Tienes que, en este caso, valorar tu tiempo, ¿no? Siempre es tasar, ¿no? Hemos utilizado el tiempo ahora como una mercancía y en la película queda eso bastante evidente. Eso es lo que yo puedo recordar de esa película, profesor. Sí, muchas gracias, señor Mozo, por este recuerdo tan preciso que ha hecho usted de esta película, donde efectivamente se habla de la problemática del tiempo, es decir, que el tiempo es una realidad dentro de la cual estamos viviendo. De hecho, ahora esta clase está transcurriendo entre las 2:30, ¿no? Entre las 2:30 y las 4. Bueno, estamos en ese devenir. Todo está medido, ¿no? Todo está medido. Entonces, acá también esta película que ha resumido muy bien el señor Mozo, y que ustedes deberían darla, deberían ver la película, y él ha mencionado el concepto de distopía, ¿no? El concepto de distopía, ¿cómo debemos entenderlo, señor Mozo? Porque una utopía es algo, una distopía es algo que se quiebra, es algo que no funciona, o cómo debemos entender distopía, porque usted ha mencionado este concepto. Claro, de acuerdo a lo que se conoce cuando este escritor renacentista Tomás Moro había desarrollado claro, su término de utopía, hablaba de un no lugar. Un no lugar. La utopía significa no lugar, y a partir de esa concepción que él mencionaba en cuanto a los inicios de la modernidad, cada vez más mediante el auge del positivismo y posteriormente a su declive en torno a la nueva visión que se obtiene con el siglo XX, esta utopía se difiere en dos aspectos, incluso en tres en la actualidad. Uno es la distopía, que quiere decir un mal lugar. Otro es la utopía, que quiere decir un buen lugar. Y en la actualidad, 2021, se está hablando ya de una retrotopía, ¿no? El pasado es mucho mejor. Entonces, cuando hablamos de utopía, estamos dando que la modernidad ya no es este espacio
futurista, bienhechor en beneficio de la humanidad, sino por el contrario, es un futuro agreste, terrible, que provoca dolor, que hay un régimen en este caso que totaliza todos los niveles de la vida en cuestión, y se deja de lado lo que vendría a ser la utopía, ¿no? Este buen lugar que antes se anhelaba. Claro. Es preciso de esto, todo esto Que a mucha, sí. Sí, muy bueno, muy ilustrativas sus... claro, esa es la utopía, ¿no? Que ese es el concepto que plantea Tomás Moro, como un no lugar, o en todo caso como un lugar perfecto. Luego usted menciona que a partir de este concepto que es complejo, se ha hablado del mal lugar, ¿no? Del buen lugar, ¿no? Que supuestamente era el futuro. Toda nuestra esperanza estaba puesta en que ese futuro iba a ser mejor, pero de pronto ahora, como usted bien señala, nos estamos dando cuenta que quizá ese futuro, o por lo menos en esa película que usted ha comentado, el futuro no necesariamente es lo mejor, ¿no? Quizá tengamos que más bien pensar en lo que creo que usted llamó la retrotopía, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que señala un escritor chileno, recogiendo también otras versiones. Este escritor chileno llamado Oscar Hahn, ¿no? Que él está hablando que en estos momentos, en este siglo XXI que nosotros estamos viviendo ahora con mucho dramatismo, en realidad se ha dado una suerte de vuelta hacia la Edad Media. Por eso es que alguien está hablando de una neomedievalismo, algo así, ¿no? Entonces, bueno, esto es un tema para la locura. Pero, ¿a qué iba toda esta interesante problemática que se ha suscitado a partir de la respuesta muy ilustrada, muy valiosa que ha hecho el señor Moro acerca de esta película, ¿no? Efectivamente todo está allí medido, todo está cuantificado, ¿no? Todo está controlado, porque hay un señor que controla eso, que es el dueño del tiempo. Él distribuye el tiempo, regala el tiempo, guarda el tiempo, hay el banco del tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, claro, como el tiempo es un elemento muy valioso, entonces hay que poner a personas, hay que darles a las personas un rol muy importante, el rol de guardianes del tiempo, ¿no? Eso usted, señor Moro, recordará que hay personas que se dedican a hacer eso, a ser los que guardan el tiempo, ¿no? Los que guardan, cuya función es precisamente conservar, hacer que nadie se vaya a robar, mantener la presencia, mantener la propiedad de ese tiempo al servicio de este señor que ha inventado este sistema, ¿no? Entonces, en ese momento yo me acordé, ahora viene toda esta reflexión. Entonces, pensando las cosas y viendo que todo puede ser visto alrededor del concepto de lo temporal, y efectivamente si uno piensa, en realidad el tiempo lo es todo, solo que, como bien decía en algún momento el señor Mozo, lo que ha ocurrido es que el sistema en el que vivimos, es decir, principalmente el capitalismo, lo que ha hecho es, diríamos, capitalizar el tiempo, ¿no? Y dentro de esa capitalización, por cierto, ha caído también la propia relación amorosa que se desarrolla en esta película
y que permite, bueno, que la película sea como un thriller, ¿no? Como un correr para no perder el tiempo, para recuperar el tiempo. Vean la película, vean, no, no sé si el señor Moro recordará el título, pero en todo caso creo que es una película que debe estarse viendo en estos tiempos. Pero a lo que iba es que a partir de haber visto esa película, yo digo, ¿qué cosa es un crítico literario? Un crítico literario es un guardián del concepto de literatura, ¿no? Eso es lo que tratamos de ser, eso es lo que tratamos de cumplir, ¿no? Querramos o no. Por eso también se habla de un canon literario. ¿Por qué es un canon literario? Es la relación de obras a las que se les da el valor literario. Y así como el guardián del tiempo determina, cuida este factor que es el tiempo, de la misma manera el crítico literario también, ¿no? Lo que hace es cuidar el concepto de literatura. Y ahora nosotros estamos en esta función, y esa es la función que hemos desempeñado hasta este momento, al referirnos a cómo nuestro querido Inca Garcilaso, así también él, sin querer, se convierte en este ejemplo que hemos señalado del libro de Ricardo González Vigil, pero que ustedes podrán encontrar en los comentarios reales. Vean ustedes el cuidado, disculpen, estoy con la alergia, entonces el cuidado con que procede a, digamos, a valorar, porque ¿qué es lo que hace el Inca? Valora esos versos, los valora, ¿no? Les da el valor de poesía, ¿no? Cuando dice que estos poemas sí tenían un valor literario, ¿no? Que está en la página 192. Entonces, la función de él aquí también es la de valorar el tiempo, valorar y decir que al catico dormirás, medianoche yo vendré, que ese es un texto de carácter literario, es una metáfora acerca de la cita amorosa que propone la voz poética del amante a la amada, ¿no? Pero luego hemos visto a través de la lectura que inmediatamente otros guardianes de la literatura, especialmente los guardianes del quechua, saltaron en contra de esta interpretación, y entonces se ha discutido ahí ampliamente acerca de, diríamos, cómo interpretar al cantico, ¿no? Y ya lo hemos visto, y bueno, ese era el sentido de recordar esta película que el señor Mozo felizmente nos ha ilustrado, y realmente es eso, ¿no? Nuestra misión debemos comprenderla como una misión de una suerte de guardadores de qué cosa es lo literario, y por eso debemos atesorar toda información que tenga que ver con los conceptos que son parte de la disciplina que nosotros dominamos o supuestamente dominamos, ¿no? Entonces, con esa finalidad, voy a permitirme también, ya que, como hemos dicho, en la clase del jueves vamos a discutir un poco sobre el concepto mismo de poesía lírica, principalmente, para poner la otra posibilidades, y poesía, porque esta discusión sobre poesía lírica, poesía épica, poesía dramática, viene de los tiempos antiguos, ¿no? Y seguramente quienes pusieron estos conceptos, ¿no? Fueron eso también, cuidadores, guardadores, conceptuales, ¿no? Eso es lo que es la función de un crítico literario. Pero para que pueda ejercer mejor su función,
es bueno que tenga a la mano el conocimiento debido, ¿no? Que es lo que queremos que se pueda lograr mediante esta lectura que vamos a hacer, ¿no? La hago así con la finalidad de que ustedes, tomando en cuenta este documento y otro más que ustedes quieran manejar, en la primera parte de la clase, parte de ella, podamos discutir acerca de, digamos, qué cosa es la poesía peruana, cómo debemos considerarla, ¿no? Cómo debemos valorarla, qué supone la poesía literaria. Hay un crítico que ustedes seguramente conocen, un famoso crítico que se llama Pedro Enríquez Ureña. Pedro Enríquez Ureña. Claro, ya es un hombre realizó su obra crítica en el siglo XIX. Fue uno de los primeros en hacer un libro famoso que se llama Corrientes Literarias en América Hispánica. Fue uno de los primeros cuidadores de lo literario, ¿no? Y en este libro que estoy recordando precisamente ahí donde él hace este trabajo de preguntarse, ¿no? De preguntarse y dice, ¿y qué es lo que caracteriza a nuestra literatura? Ya que somos herederos de los españoles principalmente. ¿Qué es lo propio entonces? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio con el cual podemos determinar si esto realmente es peruano o no es peruano? Para determinar si esto realmente es algo nacional o es algo que tiene un carácter colonial o cosmopolita, ¿no? Entonces escribió un famoso libro de ensayo que se llama, y de ahí Mariátegui tomó el título de su libro. El libro de Pedro Enríquez Ureña se llama 6 ensayos en busca de nuestra expresión. Así se llama el libro, 6 ensayos en busca de nuestra expresión. Entonces, ¿qué hace cada obra literaria que se propone ser parte de ese campo o de ese mundo que se llama la literatura, ¿no? Lo que hace es esforzarse, lo que hace es un trabajo de construcción verbal, construcción artística, construcción simbólica, ¿no? Y luego, pues, los lectores ya determinarán cuán válido es ese objeto artístico y hasta qué punto ese objeto artístico que yo he leído, ¿no? Puedo yo incluirlo o no dentro de ese canon, dentro de esa suerte de tesoro que es la poesía peruana. Una de esas personas que también ha hecho de guardián de lo literario es el famoso crítico literario Ricardo González Vigil, a quien yo sigo con bastante interés. Él precisamente en esta antología, ¿qué es lo que hace? Es atesorar, clasificar, ¿no? Guardar, sistematizar, ordenar, definir, clarificar, ¿no? Cribar. Cribar es cribar es una palabra que hay que usar con cuidado. Hay una novela de este escritor que se llama Julián Pérez. Por casualidad, ¿alguno de ustedes ha leído esa novela de Julián Pérez? Quizá no, ¿no? Pero en todo caso sí, lo que sí les podía preguntar es, o si es que ustedes pueden buscar porque ustedes tienen ahí a la mano la herramienta, si pueden buscar el sentido, el significado del verbo cribar,
cribar. C-R-I-B-A, cribar. ¿Qué significa cribar? Yo lo he mencionado precisamente porque sí tiene relación con la labor que hacemos los críticos literarios, o tratamos de hacer en todo caso, ¿no? A ver si ubican el significado de cribar. Profesor. A ver, Alfredo. Sí, cribar, según la RAE, dice pasar una semilla, un mineral u otra materia por la criba para separar las partes menudas de las gruesas o para eliminar las impurezas. La segunda acepción dice someter a una selección rigurosa un conjunto de personas o cosas y finalmente realizar un examen médico a un conjunto de personas para detectar una determinada enfermedad y descartar otras. Entonces, tomando en cuenta esos significados, podríamos decir que también en la crítica literaria hay una función de cribar. Creo que sí, porque al estudiar los productos literarios, Ajá. el investigador, al conocerlos, va separando finalmente, ¿no?, lo que él cree que es diferentes categorías, ¿no? Trascendente o calidad literaria. Sí, ¿no? sí, sí. Y va no digo desechando, pero va como que clarificando el entorno, ¿no? Claro, claro. Entonces nuestra labor es de criba, ¿no? De cribar, de extraer, de separar lo bueno de lo que no lo es, separar lo auténtico de aquello que no lo es. Entonces tenía sentido también mencionar, ya que estamos en estas reflexiones filológicas, ¿no? Porque acabamos de deslindar dos conceptos que son importantes, que deben guiar el sentido del trabajo que es esto, ¿no? Es decir, los dos sentidos se unen, el primer sentido que sale de la película El precio del mañana, como bien decía el señor Godo, el señor Mozo, bien decía él que había este mundo donde todo estaba cronometrado, que el sistema había capitalizado el tiempo, había al máximo, le había sacado el máximo provecho, se había enriquecido con el uso del tiempo, ¿no? Había depurado, había hecho una labor de criba del tiempo para tenerlo bajo su poder, bajo su control, y con ello controlar a todo el mundo, ¿no? Y en el caso de la crítica literaria también, porque en el caso de la crítica literaria, lo que hace el crítico literario es precisamente mediante la exégesis, mediante la hermenéutica, mediante el trabajo de análisis, lo que hace es cribar, ver qué cosa es importante. Y esa es, creo, la labor que hace el señor Ricardo González Vigil en ese prólogo, cuyas primeras páginas leeremos, para que se sepa que en todo caso nuestro propósito en estas clases es la de hacer una labor de criba, una labor de exégesis, una labor de búsqueda del sentido, ¿no? Del sentido con que debemos nosotros definir, esclarecer, precisar el concepto de la poesía peruana, principalmente la poesía peruana del siglo XX en adelante, ¿no? Porque este primer tomo que tengo a la mano, sí, precisamente, bueno, habla desde el siglo XIX,
y bueno, llega hasta el siglo XX, ¿no? Entonces me voy a permitir leer y que ustedes vayan anotando así de manera particular y personal algunos conceptos que luego podamos profundizar en la próxima clase, porque yo tampoco no tengo una visión exacta, una visión puntual de todos estos conceptos que maneja nuestro querido crítico, pero que él los ha plasmado acá por escrito, y por eso me voy a permitir leer algunas páginas para complementar este acercamiento con propósitos de precisión conceptual, estos conceptos que él ha puesto como prólogo de este gran trabajo, porque estoy seguro que algunos de ustedes, o quizá trabajando en el equipo, tendrán que ser los autores de la siguiente antología de la poesía peruana, considerando ya el desarrollo del siglo XXI, que ustedes van a vivir muchas décadas más, en cambio yo no, ¿no? Entonces ustedes también allí se verán frente a este problema de la criba, ¿no? De separar, de evaluar, de sopesar, de analizar, de hacer exégesis, de hacer la hermenéutica, y a veces en un pequeño detalle, como hemos visto en el caso de Garcilaso, se puede ver que aún una persona tan ilustre como el Inca Garcilaso de la Vega, sin embargo, él también se vio cayó en este pequeño error, ¿no? Este pequeño error de considerar a una palabra un determinado significado cuando no era ese el significado correcto para hacer una interpretación valiosa, valedera de ese pequeño fragmento lírico de la poesía quechua, ¿no? Entonces, bueno, no es que pretendamos trabajar toda la poesía peruana, pero sí tener una visión selectiva de ella, ¿no? Y creo que una primera aproximación de algunas páginas, ¿no?, nos va a hacer recordar el tema, nos va a recordar algunos nombres que serán importantes para poder trabajar luego ya específicamente con algunos autores. Entre ellos va a estar, de hecho, va a estar González Prada con el ensayo del profesor Fernández Cosman. También estará mi ensayo sobre Vallejo, que es otro poeta esencial, vital, y quizá ustedes propongan después algún poema, algún poeta más reciente, quizá Watanabe u otro, ¿no?, que son como hitos fundamentales, que son expresiones auténticas, que son expresiones valiosas, expresan lo peruano del modo tan auténtico o del modo tan complejo como en su momento lo hizo o González Prada o Vallejo o en fin, tantos otros poetas, ¿no? Entonces esa es la finalidad de poder leer estas primeras páginas de este prólogo sobre la poesía peruana, que repito va a ser como un pequeño recuerdo de algunos detalles para un prólogo más muy extenso, quizá incluso le logremos terminarlo, y con eso ya en la próxima clase también abordaremos la lectura, el análisis del artículo del profesor Fernando Cosman, ¿no? Entonces me voy a permitir sostener la lectura de estas páginas que ustedes las pueden encontrar en este libro, Poesía Peruana del siglo XX, que es del tomo 1, por si acaso, que ha sido publicado por lo que se llama Ediciones Copé, es decir, las ediciones que hace Petro Perú, ¿no? Uno de los primeros poetas justamente antologados es precisamente Manuel González Prada, que es el autor que estudia Fernández Cosman en el artículo que ustedes sí podrán leer en su máquina. Bueno, entonces procedo, con la venia de ustedes, procedo a la lectura. Dice así: cabe sostener sin exageración alguna que la poesía peruana ostenta uno de los conjuntos más valiosos y significativos de las letras latinoamericanas, con varias voces
de relieve internacional, alguna de ellas, César Vallejo es la prueba máxima de una genialidad de alcance universal. ¿Ve? Entonces aquí ya está haciendo un juicio valorativo. Nos está diciendo que en el contexto de la literatura latinoamericana, que en el contexto de la poesía de nuestro continente, el Perú, sin embargo, tiene una de las voces más representativas, y esa voz representativa que alcanza incluso niveles de genialidad es la voz de César Vallejo. Bien, continuamos. Dice, la riqueza de la poesía peruana está entonces realzando el valor de este campo en el cual ustedes van a trabajar. Se torna más patente si reparamos en que además de la lengua española, abarca composiciones en idiomas andinos, que es lo que veíamos en el caso de Garcilaso, ¿no? Fundamentalmente el quechua y el aymara, y amazónicos, cuando no algunos frutos en otras lenguas europeas. Allí descuella el francés. Por ejemplo, César Moro, él no le dio la gana de escribir en español, escribió en francés, y sin embargo, no por eso nosotros lo vemos, ni la crítica, ni los que hacen la criba de quién es peruano y quién no lo es, no han sacado César Moro diríamos, del corpus de la poesía peruana, y lo han incluido y lo siguen incluyendo, a pesar, diríamos, de la actitud de Moro de escribir, ¿no? Escribir, el poeta surrealista, de escribir en francés. Pero su obra, aún escrita en otra lengua, sin embargo, la hemos considerado, habría que ver, digamos, las razones de fondo, lo hemos considerado como parte de la literatura peruana. Bueno, seguimos, dice, sin desconocer los logros de la tradición oral y de la poesía escrita en los siglos XVI, XVIII y el XIX, hasta antes de la obra innovadora de Manuel González Prada, resulta indudable que la etapa más fecunda en autores y obras sobresalientes comienza con el arribo del modernismo a nuestras letras, proceso iniciado por el citado González Prada. Entonces ya nos dio, digamos, una de las claves, y ahora entienden por qué es que les he pasado este articulito sobre González Prada como una figura fundamental de la poesía. Es cierto que en dicha etapa, es decir, en el modernismo, el español reina como el vehículo privilegiado de la poesía peruana, pero puede detectarse el deseo de escribir en quechua, conjugando la herencia secular de la tradición oral con la poesía escrita de la modernidad, en una nómina de alta calidad. Gabriel Churata, Cusi Paucar, paréntesis César Guardia Mayorga, Quilcu Guaraca, Andrés Alencastre y José María Arguedas, seguidos por varios escritores de las generaciones posteriores. Aunque en menor medida, algo similar puede rastrearse en la poesía contemporánea en lengua aymara, en una búsqueda simbolizada por José Luis Ayala de la generación del 70. De otro lado, el impacto de la tradición oral andina y amazónica puede percibirse en numerosos poetas que solo escriben en español. González Prada, sus baladas peruanas, y Vallejo, y los indigenistas y cholistas, Alejandro Peralta, Guillermo Delgado, Mario Florián, Luis Nieto, etc., por citar algunos ejemplos dignos de relieve. En la presente antología ofrecemos una edición de conjunto de la poesía peruana escrita, no solo en español, a partir de González Prada y el modernismo, dejando para otro tomo antológico la selección de la tradición oral, proyectada hasta el presente con rubros como la poesía afroperuana
tan bien documentada y representada por Nicomedes Santa Cruz, y de las letras escritas en los siglos XVI, XVIII y XIX, anterior a González Prada. Como en el caso de nuestra antología, El cuento peruano, que ustedes también conocen de este mismo autor, queremos brindar una muestra suficientemente amplia y representativa de las diversas tendencias, con frecuencia coexistentes entre sí, en contraposición o diálogo, ya sea al interior de una generación, ya sea en la sucesión de las generaciones. De ahí que hayamos rehecho completamente la antología que publicamos en 1984, de Vallejo a nuestros días, trazando un límite cronológico que nos remite hacia el iniciador del modernismo, el citado González Prada, y considerando un número mayor de poetas, en varios casos figuras olvidadas o relegadas que aquí rescatamos. Luis Enrique Martínez, Mérida, Aureliano Villarán, Delia Castro de González, Federico Barreto, Felipe Sassone, Enrique Bustamante Valivián, Óscar Imaña, Catalina Recabarren, Serafina Quinteras, Juan Luis Velázquez, Julia Ferrer, Rosa Serna Guardia, consagrada en la literatura infantil, pero no en las antologías generales de nuestra poesía, Sarina Helford, Augusto Elmore, y la más injustamente marginada, la formidable Esther Margarita Allison, una de las voces más importantes de la poesía peruana en general. Entonces quiero decirles, haciendo un paréntesis, pero siempre relacionado con lo que estamos haciendo, es que efectivamente Ricardo González Vigil, que es, digamos, uno de los cribadores o guardianes o críticos literarios como ustedes de la literatura peruana, ¿no? Diríamos que también incurrió en una suerte de, no diré error, pero sí en una suerte de inexactitud, cuando efectivamente antes de publicar esta antología que tiene 2 tomos, ¿no? Y que se inicia con la poesía de González Prada, que para él ya desde este punto de vista es el hito inicial de nuestra poesía, él publicó una antología anterior a esta, que se llama precisamente De Vallejo a nuestros días. Pero luego, como es un crítico estudioso, como lo son ustedes, se dio cuenta que al hacer comenzar esa antología con Vallejo, estaba dejando en el olvido, estaba postergando, no había cribado bien, digamos, el panorama anterior a Vallejo, y había dejado fuera a varios valiosos poetas, entre ellos González Prada, nada menos, ¿no? Entonces, en esta edición, que por cierto no ha sido, digamos, reeditada, en esta edición sí, digamos, adopta un punto de vista diferente, ¿no? Sí incluye, comienza incluso la visión de la poesía peruana, la comienza con González Prada, y por eso es que, tomando en cuenta este punto de vista más amplio, es que hemos alcanzado a través de nuestra aula virtual, les hemos alcanzado ese artículo de González Prada, que también a su manera y en pequeña pero valiosa escala reivindica el valor fundamental que tuvo González Prada en el inicio de esta literatura. Entonces, con el propósito además de que en esta conversación próxima que vamos a tener, que se va a complementar con la lectura del artículo de Fernández Popa, yo voy a tomarme cierta libertad, ¿no? En el sentido de que, como me encuentro en el aula con 4 alumnos, con 4 valiosos alumnos, ¿no? Que son ustedes, entonces a cada uno de ustedes le voy a asignar
una cierta responsabilidad de cribadores o de, no de guardianes, pero sí de pedirles, ¿no?, que dentro de esta antología o de otras antologías, lo que va a importar es la responsabilidad que cada uno de ellos va a asumir, ¿no? Señalando su punto de vista. No es necesario que presenten un informe escrito, sino que incluso como estoy haciendo yo, manejando las antologías o los poemarios respectivos, ustedes particularmente puedan ofrecer una visión de algunos de ellos, ¿no? Entonces, tomando en cuenta estrictamente el orden de la lista, o sea, ustedes van a ser una suerte de panelistas, comentaristas, escribadores, principalmente de estos 4 poetas que voy a señalar al azar, ¿no? El señor Maldonado Galindo, que está en primer lugar, luego está el señor Mozo, luego está la señorita Piñán, Natalie, y el señor Ruiz Chinchay. Entonces, tomando en cuenta esa, ¿no?, bueno, vamos a, además de cada uno de ustedes va a ser una especie de especialista, ¿no?, especialista, de conocedor, de, por ejemplo, vamos a darle como una suerte de reconocimiento especial al señor Mozo, que nos ha ilustrado muy bien con esta película que yo cité. A él vamos a darle la responsabilidad de trabajar, de complementar, claro, ya sin tomar en cuenta el artículo de Fernández Copa, sino otros artículos. Usted va a trabajar principalmente, o nos va a proporcionar datos o puntos de vista acerca de Manuel González Prada. Repito, sin considerar ya la lectura del artículo del profesor Fernández Copa, ¿no? Luego, a ver, veamos otro autor que valga la pena que ustedes revisen. En realidad, ustedes como críticos deberían leer a todos ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Leonidas Yerobe, por ejemplo, ¿ya? Vamos a pedirle al señor Maldonado que él nos ilustre un poco acerca de Leonidas Yerobe, el autor de Nicolás Yerobe, ¿no?, que también, a pesar de ser una persona, digamos, que falleció prematuramente, sin embargo, también es parte de nuestra tradición, ¿no? Y como esta antología comienza en González Prada, vamos a buscar aquí también otros autores. Estamos señalando bueno, hay figuras importantes. Vamos a decirle, poner a la señorita Piñán, que ella se haga cargo de Eguren, ¿no? Algunos datos, algunas aproximaciones, algunas apreciaciones acerca de Eguren, ¿no?, que es un autor que también está ampliamente antologado en este volumen que estoy manejando, ¿no? Y vamos a darle al señor Ruiz Chinchay, y también vamos a darle la oportunidad de trabajar con Abraham Valdelomar, ¿ya? Entonces, repito, la clase anterior, vamos y ahí ya nos estamos quedando hoy día. Retomaremos también el manejo de este tomo, pero sobre todo va a contar el aporte personal de ustedes respecto de cada uno de estos poetas que les ha tocado. No es necesario que presenten un informe escrito, sino simplemente que con el manejo de sus materiales propios puedan ustedes aportar algunos aspectos que son pertinentes respecto al valor de estos autores en el contexto de ese objeto grande denominado poesía peruana, ¿ya? Ahí nos quedamos por el momento y continuamos entonces ya en nuestra próxima reunión el jueves próximo. Muchas gracias.